Pamplona. De Pamplona.
Venga, los palicos a la bolsa.
participantes tenemos al grupo de danzas Lurra, de Urrechu, de Guipúzcoa. Sexto grupo participante, Asociación Cultural de Amigos del Dance y Paloteo de Tudela. nuestro grupo, los anfitriones, Medianique.
tardes a todos. El grupo de danzas Mendianique, en colaboración con otras entidades y personas, ha preparado este año un alarde de paloteados especial, muy especial. Nos acompañan danzaris de la Ribera, de Pamplona y de Guipúzcoa. Ablitas se ha convertido en un gran escenario, donde los diferentes grupos han llevado su alegría y sus danzas. Muchas horas de preparativos y mucha gente está trabajando para que estas jornadas sean inolvidables. Como inolvidable eres tú, Pedro. Todo esto lo hacemos para ti, con todo nuestro cariño y con toda nuestra admiración. Dice el poeta, son tus huellas el camino y nada más. Tu huella, Pedro, nadie nos la va a borrar. Siempre vamos a sentir tu presencia y tu ánimo. Nos quedan tus versos, el eco de tu sonrisa, tu cordialidad y tu tenacidad para sacar adelante nuestros proyectos. Por eso, pensamos que de alguna manera no te has ido para siempre. Vivirás en un rinconcito de nuestro corazón, de cuantos te conocimos. Queremos aprovechar esta ocasión para decir que aquel triste día de agosto, los de Ablitas nunca estuvimos solos. Sentimos el consuelo de los demás grupos y de las gentes de Cortes, que nos ofrecían hasta sus casas. Muchas gracias a todos y muchas gracias por todo. Estamos seguros de que allí donde estés, estás mirándonos, apoyándonos y criticándonos un poquito, porque siempre te gustaba controlar que todos los detalles estuvieran perfectos y conocer todo al dedillo. Hoy hemos intentado no olvidar nada, pero no somos tan perfeccionistas y seguro que nos hemos dejado algo. Si es así, perdónanos, porque lo hacemos con la mejor intención. Te dedicamos este día de fiesta. Queremos que sea alegre, emotivo y que sea capaz de transmitirnos tu alegría. Con todo el cariño, de parte de tus amigos y compañeros, que nunca te olvidarán, y de parte de toda la gente de Ablitas. Todo esto va por ti, Pedro. Hoy mi cuñado Pedro estaría ahí abajo organizando, mandando, templando gaitas entre los jóvenes de Mendianique. Pero está allá arriba, emocionado y oteando silencioso como nosotros los presentes, la labor de estos chicos que con ahínco y perseverancia le han regalado este día. Sí, así es, no os quepa la menor duda. Disfrutando del legado de tantos años de ensayos, reuniones, repeticiones y noches, etc. Sus padres, hermana e hijos, afectados por la tristeza y el vacío de la soledad que llenaba de forma elocuente Pedro, hoy se sienten muy orgullosos y honrados de estas muestras de cariño y solidaridad, pues en definitiva habéis conseguido mitigar en buena medida la tristeza por la pérdida. Yo, como portavoz de los mismos, cuñado y amigo, os los puedo asegurar. El pueblo al que amó y al que tanto tiempo le dedicó a lo largo de su vida para mejorarlo y hacerlo más habitable, le ha dado muestras de su aprecio, por encima de lo que él hubiera imaginado en estas circunstancias en las que nos encontramos. Además, este acto que nos embarga, emociona e ilusiona, da fuerzas para creer más todavía en Ablitas y en sus gentes, y cómo no, en todos sus colectivos, y sobre todo, en tantas personas templadas y de buen corazón que se han dejado muchas horas de su escaso tiempo para homenajear a Pedro, y también a ese ejército silencioso de abliteros que han aportado calor y gestos muy sinceros. Asimismo, de todos los grupos de danzaris que han participado. Estimados vecinos y amigos, de parte de la familia, muchas gracias. Gracias por todo y a todos que hoy habéis abierto vuestros corazones como una ventana para que entre ese aire fresco de la esperanza. Muchas gracias y que sepáis que hoy más que nunca el pueblo de Ablitas quedará marcado en nuestra alma para siempre. Por último, os digo, parafraseando al dramaturgo griego Esquilo, que morir gloriosamente es un beneficio de los dioses. Muchas gracias.
grupo Duguna de Pamplona nos va a interpretar 2 bailes seguidos porque tienen que marchar. En particular, Modorro y Emperador, del Paloteado de Ochagavía.
quiero comentar. El aperitivo que tenemos preparado, ahí donde la esquina del herrero, ya podéis pasar, si os apetece, a tomar algo. Cogéis un pincho de embutido y algo de vino. A continuación, un grupo ribero, un grupo pionero en los paloteados. En este caso, Llona de Cortes, con trenzado doble de cortes.
Gracias.